Una vez más, el Poder Judicial hace de las suyas. Y ahora un juez libera, pues, a otro implicado en esta cuestión de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Había pruebas, pero el señor dijo, ay no, a mí no me parece que estas pruebas lo impliquen. Así de descarados se están volviendo. Nos lo advirtieron que iban a boicotear varios de los casos y lo están cumpliendo. Y es que Norma Piña, por más que haga su cara de, ay, sí, yo soy la víctima, yo soy a la que están atacando, yo soy a la persona a la que le están haciendo tantas cosas, miren, hija de su maíz, hipócrita y cínica, porque ¿saben qué está haciendo? Recordemos que iban a regresar los fideicomisos, regresó los fideicomisos solo uno, y Lenia Batres la expuso. Te lo platico aquí en La Garnacha Política. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Ileana Rosete, no olvides suscribirte, dejarle un me gusta, comentar y compartir, nos ayudas muchísimo a las voces independientes. Pues te platico, recordemos que hace ya 10 años, allá en el 2014, septiembre del 2014, en el municipio de Iguala, pues 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues fueron desaparecidos. 10 años después, estamos hablando de 14 de diciembre del 2024, aún no se sabe qué sucedió con estos jóvenes. Nos dieron una verdad histórica, entre comillas, ¿no? Pero realmente no se sabe qué sucedió con estos jóvenes. Entonces, bueno, pues ahí hasta lo que se sabe al momento es que justamente estuvieron presuntamente involucrados tanto Fuerzas Armadas como el crimen organizado. Y este personaje, Javier Bello Orbe, ¿ok? Lo detuvieron, tenían más de 120 pruebas en contra de él, ¿ok? Por este caso, por el caso de Ayotzinapa, sustentados en declaraciones de testigos protegidos. Y bueno, ¿qué crees? Pues un juez determinó que estas eran insuficientes. 120 pruebas les valieron. Y dijeron, no, es que mira, ninguno nos lo están mencionando por nombre y apellido. No, es que mira, no lo están identificando por fotografía, así como lo escuchas. Un juez federal dejó en libertad a Javier Bello Orbe, excomandante de la Policía Ministerial de Guerrero, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 120 pruebas tenían y aún así dijeron, no, no son suficientes. Así como lo escuchas. La sentencia de libertad fue dictada este miércoles por este personaje, por el juez segundo de distrito en materia penal de Toluca, Raquel Duarte Cedillo. El excomandante era señalado por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada de personas y aún así, nada. La suscrita resolutora considera que en el caso particular no se encuentra acreditada su probable participación con las constancias que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito. Así fue el fallo. Imagínate tú qué coraje que aún así, pasando lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, ahora sí les valga un reverendo pepino y estén boicoteando estos casos, sobre todo un caso como el de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, personajes como Murillo Caram, ellos miren, tranquilo, no estaba por ahí Carlos Marín diciendo, deberían de pedirle disculpas a Murillo Caram por todo lo que han hecho. A ver, porque ahí sí también nosotros nos preguntamos por qué no han ido a ver qué onda con este ex procurador, ¿verdad? O sea, realmente los únicos que podrían decir que ocurrió esa noche son Enrique Peña Nieto y Murillo Caram. De hecho, por ahí se ha investigado mucho a Tomás Herón, se ha investigado mucho a este otro personaje, ay, no me acuerdo quién más. Bueno, pero hay varios, ¿no? Que se les han investigado. Por ejemplo, a Tomás, bueno, pues
a ver, pues, ¿qué onda? O sea, él bien tranquilo de la vida, bien relajado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué ha sucedido? Recordemos que incluso Tomás Herón le respondía a Alejandro Encinas y él decía, ¿saben qué? Pues es que el expresidente Enrique Peña Nieto fue quien participó en la construcción de la llamada verdad histórica, de acuerdo justamente con este personaje, con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, pues él proporcionó al entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, misma a la que tuvieron acceso los periodistas Ignacio Rodríguez Reina y Juan Gómez de Fábrica de Periodismo. Ahí le preguntaron, ¿no? Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Qué sucedió? Bueno, Tomás Herón decidió entregarle, déjate lo cuento, a Alejandro Encinas unas cuantas piezas de información para que tuviera algo con qué responder a la urgencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de mostrar avances en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de esta normal rural de Ayotzinapa. Recordemos pues que justamente ahí Cerón pues está, te digo, bien tranquilo de la vida allá en Israel. Y entonces a mediados de febrero del 2022, para convencer a Cerón del que colaborara con la investigación, le había ofrecido inmunidad. Eso es lo que se sabe o lo que se dice más bien. Mientras el antiguo titular de la agencia pues dilucidaba si aceptaba la oferta oficial o no, el subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa pues le envió un cuestionario de 70 preguntas. Ahí, bueno, pues el jefe aceptó responderlas, el jefe policíaco, y usó la ocasión para regalarle a Encinas información clave e inédita hasta ahora. El presidente Enrique Peña Nieto fue el responsable de armar la verdad histórica en las juntas de autoridades realizadas en su oficina de Los Pinos con la presencia de los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación y el director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN. Eso es lo que se sabe, lo poco que han podido sacarle, ¿no? Entonces, bueno, nada más hay que recordar, a ver, Ayotzinapa pues realmente no ha sido un hecho aislado, ¿no? Realmente nos ha demostrado que es un patrón justo que tenían estos sexenios, estos personajes, un patrón de corrupción, un patrón de represión. Y bueno, pues de alguna manera me pareciera, ¿no?, que sintetizó esta descomposición de este régimen político mexicano. Y que obviamente el día de hoy, ya digo, la presidenta dijo, vamos a hacer un nuevo equipo, necesitamos hacer un nuevo equipo, necesitamos saber. Y hasta que no sepamos qué fue lo que realmente sucedió con estos 43 jóvenes, vamos a cerrar el caso. Entonces, bueno, pues ahí obviamente el abogado, los papás, pues están en este plan de, ok, vamos ahora a trabajar con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. No han soltado gran cosa, pero además el asunto es ¿no? Cómo estos jueces, cómo estos personajes, pues deciden dejar en libertad, aún teniendo un montón de pruebas, porque 120 son un montón. Y aún así dijo, no, no son suficientes. Ahí nos damos cuenta cómo está de corrompido el Poder Judicial. Y tan así que Lenia Batres, mira, dijo, a ver, en una sesión privada del lunes antepasado, la ministra presidenta de la Suprema Corte pidió el respaldo del Pleno para iniciar la extinción de los fideicomisos. Informó que ya se había garantizado en el presupuesto el haber de retiro de los ministros que se irán el año que entra. Dijo que no había ninguna suspensión contra la extinción, ni a su salida la ministra presidenta puede comportarse como tal. Es decir, recordemos que nos habían dicho, sí, claro, vamos a dejar estos fideicomisos y pues que siempre no. O sea, la Suprema Corte de la Justicia hizo de las suyas, se fue nuevamente en contra de la Constitución. Si estos personajes que en teoría deberían de cuidarla y protegerla, bueno, pues ¿qué crees? Siguen yendo en contra de ella. Y solamente regresó uno de los 6 fideicomisos multimillonarios que tendría que devolver a la tesorería, así como lo escuchas. Recordemos que por mandato constitucional están obligados a devolver a la tesorería de la Federación los fideicomisos, pero solamente liberó uno, bajo el argumento de respetar las suspensiones judiciales de la Suprema Corte de Justicia, que acumula 7.177 millones de pesos en fideicomisos irregulares, solo devolvió uno de los fondos con más de 853 millones de pesos. Por ende, pues quedarán retenidos más de 6.324 que guardan los otros 5 fideicomisos. Pese a que la Constitución obliga a la Corte a devolver los recursos íntegros a la tesorería de la Federación antes del 15 de diciembre, los recursos han quedado retenidos
detenidos en el Poder Judicial. Esto es lo que se sabe. O sea, te digo, siguen boicoteando, siguen haciendo mal a nuestro país. O sea, si teníamos dudas en algún momento acerca de la reforma al Poder Judicial, que ya es una reforma constitucional, bueno, creo que nos queda más que claro que definitivamente lo necesitábamos. Necesitamos a estos personajes lo más lejos posible y lo más rápido, pero bueno, tendremos que esperar. Y ya están tan mal de la cabeza estos personajes de la oposición que ahora resulta que era típica al TV, están diciendo que quieren a Norma Piña como candidata a la presidencia en el 2030. Aquí les decían, pues irá a gobernar desde la cárcel. Pero imagínate tú ya cómo están estos personajes que ven en Norma Piña la próxima candidata a la presidencia, que porque dicen que ella sí va a luchar hasta el final, que no importa que se quede a la mitad, que no importa, ella va a dar su vida, así como lo escuchas. Este personaje que hace poquitos días dio su último informe de labores y que más que informe de labores parecía que se estaba quejando, ¿no? O sea, simplemente lo que está sucediendo y lo que se está reflejando en el Poder Judicial o en la Suprema Corte es esta crisis existencial que está demostrando la ministra presidenta Norma Piña y que le declaró de alguna manera una pelea a López Obrador, que es el presidente más poderoso o fue el presidente, es el presidente más poderoso y querido de México. Sí, efectivamente la gente lo extraña, lo quiere muchísimo y bueno, pues simplemente solo ha sido pues la más incapaz, ¿verdad? Inepta, pleitista de las ministras y como presidenta del máximo tribunal, pues la más bruta e incapaz. O sea, prácticamente va a pasar a la historia por estos adjetivos. ¿Cómo lo ves tú? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y dijo que sus declaraciones son para defender el régimen de la corrupción y privilegios que ella representa. Y es que recordemos, durante la presentación de su último informe de actividades, la presidenta acusó que el máximo tribunal había sido víctima de autoritarismo, amenazas derivadas de su oposición a la reforma judicial que ya es constitucional. Entonces, bueno, la presidenta le respondió, le dijo que son completamente falsas. Dice, es falso que haya habido amenazas desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido a ninguna persona juzgadora. Esto era lo que comentaba nuestra presidenta. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a estos personajes del Poder Judicial? ¿Sí o no necesitamos esta reforma? No olvides suscribirte, dejarle un me gusta, comentar y compartir. Con eso nos ayudas muchísimo a las voces independientes. Mi nombre es Ileana Rosete y esto fue La Garnacha Política. Adiós.